Bueno, vamos a ver. Ni hasiko naiz, blanco euskera, baina esan dira eta izan ezkero nik gazteleraz pizkat gehiago egiteko. Hori izan da, daukadan egin dugu. Orduan, hasiko naiz eta hasieratik esango dut, ez zaidala terminoa gustatzen. Eta hori oroar esaten dut, uste dalako izan daitekelako bide bat izan daiteke. Hau da. Ez zait gehiegi gustatzen terminoa, baina horrek ez dut importantziarik. Ez zait gustatzen terminoa eta zango du zergaitik ez. Ez zait gustatzen terminoa izan daitekelako neurri batean, izan daitekelako gehiegikerietako bidea. Eta uste dut gauzak alden neurrian ondo definitu behar direla, ze bestela ondo definitzen ez direnean, gero oso zaila da jakitea zertaz hitz egiten egagozen. Horregaitik, batez ere, hori da nik daukadan nolabaiteko erreserua terminoen aurrean. Uste dut esaten duela, esan behar den baino gehiago. Punto. Hora metzen da nire kritika. Terminoaren aurrean. Terminoaren aurrean. Soziologian esaten da gauza simple bat, ez da? Eta da zuk realitate kontzeptual batzuk adituzula, eta mapa kontzeptual batzuk, zer bestela, antigualeko mapetan agertzen zen zona ezagutua, eta gero beste zona bat ez ezaguna zena. Eta nipintzen zuen ik sunt leones. Hemendik aurrera lehoiatagoz. Ez dakigu zerrako den. Hemendik aurrera batek daki zer nolako bitxo eta pizti basatiak aurkituko ditugu. Horregaitik esaten dut termino honekin nik zalantzatitua. Orduan nik hemendik aurrera bakarrik esango dut gauza bat. Eta egingo dute laburpentsua euskeraz 2 minututan da gero pasatuko nire gaztela. Nik uste dut agozela elementu batzuk kontestuak ematen dituenak eta beste elementu batzuk konstanteak direnak. Elementu konstanteak hor egon dira, hor daude eta hor egongo dira. Elementu konstante horiek dute zerikusirik pertsonekin, pertsonak taldekatzen direnean, pertsona taldekatuek beste talde batzuk nola ikusten dituzten, zenbatean maite dituzten edo gorrotatu egiten dituzten edo izantzak ipintzen dituzten, eta hori neurri batean hor egongo da. Orduan, argi eukin behar dugu, zegi egin behar diogun aurre. Ze seguruenik pentsatu gura dugu, pertsonak aldatu gura ditugula. Igual, hobe da, kontestuak sortu ez daitezen aritzea. Ze kontua ez da pertsona aldatzea. Eta pertsonak aldatzean ipintzen badugu azpimarra, seguruenik denbora galtzen ibiliko gara. Hemen kontua da, nola ez permititu impunitate eremuak sortu daitezen. Hemen, ipinilarra azentua, akiezentzia, zonarik egon ez dadin. Hau da, begiristakoa da, normala da, orduan, horregaitik amunez. Niri esaldi bat asko gustatzen zait, baina tipo batek, el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. Hau esaten du Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown es un profesor de economía muy neoliberal que suele hablar en Onda Cero, pero un día le escuché esta frase y me gustó, ¿no? Entonces, el mejor amigo del hombre, o de la mujer, o de los colectivos, o de la sociedad en general, es el chivo expiatorio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son elementos de contexto y cuáles son los elementos constantes. Nosotros tenemos que actuar sobre todo en cómo determinados elementos de contexto no den lugar a discriminaciones, que no den lugar a prejuicios, que no den lugar a partir de ahí, y que no den lugar a delitos. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Si nosotros intentamos incidir sobre todo en los elementos constantes de tipo antropológico, probablemente estaremos perdiendo el tiempo. Entonces lo que creo es que lo que tenemos que actuar es básicamente sobre los elementos de contexto. Entonces, yo, ya sabéis, tengo 2 lemas en mi vida, alguno más también, pero importantes 2. Uno es que ante todo mucha calma, como decían los de Siniestro Total, y el otro que el tiempo es un gran escultor.
el tiempo es un gran escultor. Y claro, el tema es que hay unos elementos constantes, y es lo que decía Cavafis, ¿no? ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esa gente, al fin y al cabo, era una solución, ¿no? Porque cuando vienen los bárbaros, fueron hasta el otro territorio y resulta que no había bárbaros. Bien, a partir de ahí, yo lo que creo es que yo me voy a basar más en los elementos de contexto. Y me parece que en los elementos de contexto estamos en un momento clave en el que, como dice Tony Youth, no estamos ni en la lucha del capitalismo ni contra el comunismo, ni en el final de la historia, ni en el retorno de la historia, sino o apostamos por una política de cohesión o apostamos por una política de miedo. En este momento está ganando la política del miedo. Y hay que ver qué elementos de la política del miedo van a seguir constantes, van a ser los que se van a subrayar y van a ser los que van a dar lugar a todo este tipo de relaciones que en este momento las tenemos un poquitín, digamos, enmarañadas. Pero acabo de ver una noticia, según venía de Bilbao, que es interesantísima para entender de qué estamos hablando. En Manchester han solicitado una ayuda a los familiares para los funerales, y tasaron en 25.000 euros el total de la ayuda que querían. Han recibido 3 millones. Esto es lo que se suele llamar la preferencia a los nacionales, donde acaba la solidaridad. La solidaridad de los nuestros acaba donde acaban los límites de los nuestros, los límites físicos. Y para los de casa, lo que sea. Y en un momento de emocionalidad, en un momento de preferencia a los nacionales, 3 millones en un día. Cosa que no se hubiera reunido, supongamos, ni con 40 campañas de sensibilización de otro tipo para cualquier otro motivo. Bien, esta es una cadena o un gráfico o un esquema que hizo Amaya Izaola junto con Imanol Zubero, viendo cuáles son los otros. Y como estamos con la creación del otro, el otro está desde el forastero que teoriza Such, al extranjero que teoriza Simmel, al extraño que teorizan Bauman y Beck, y algo que es, no sabemos lo que, el monstruo, el otro, ¿no? El impuro, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos que hasta el punto del forastero, en parte, y hasta el punto del extranjero, son elementos relativamente constantes, y como elementos constantes difícilmente vamos a cambiarlos. Por un lado está el forastero es ese tipo que viene a nuestra sociedad y no controla el código. Y poco a poco se va haciendo de casa, y al hacerse de casa se va haciendo un poquito desleal con los suyos, pero este es un proceso de inmersión. Como dice Such, cuando saltas de la platea al escenario. Tú estás en la platea, no ves, tienes que interpretar, y un día saltas al escenario cuando ya te sientes actor normal en esa sociedad. El extranjero es ese individuo que lo vamos a conocer durante un momento en un aeropuerto y probablemente vamos a tener más confidencias con él, que con todos los de casa. ¿Por qué? Porque sabemos que es un momento donde le cuentas tu vida y como es extranjero ya no lo vas a volver a ver. Luego está el extraño. El extraño es ese individuo que era vecino hasta antes de ayer tuyo y de un día a otro se transforma en alguien enemigo. Estás en Sarajevo y resulta que toda la familia de tu mujer o de tu marido de pronto se conviertan en extraños a eliminar, ¿no? Y de alguna forma los transformas luego en monstruos, que vete tú a saber qué son. Bien. Dentro de esta cadena, desde la población española, ¿cuál es la escala de otra edad? Pues bueno, nos caen relativamente bien los latinoamericanos, africanos y saharianos, básicamente africanos y saharianos, bueno, los chinos también, los rumanos, pero no nos gustan nada los magrebíes. Desde la perspectiva de las personas inmigrantes en la CAP, porque esto también hay que decirlo, es decir, un estudio que tenemos hecho por Julia Sersneva sobre en qué medida los estereotipos y las discriminaciones existentes entre personas autóctonas también luego se trasladan entre diferentes colectivos de inmigrantes y en qué medida utilizan los mismos argumentos y las mismas justificaciones para discriminar al resto de grupos, pues digamos que da un poquito de... como que asusta las relaciones que hay entre los grupos. Entonces, bueno, pues eso
también es un elemento que está ahí. Pero entre los diferentes grupos, pues los latinoamericanos están bastante bien posicionados, los africanos y los magrebíes también, luego vienen los chinos y los que peor caen son los rumanos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis por nacionalidades bolivianos y colombianos también vistos, la África negra sahariana también, Asia, China, Corea también, Europa del Este, pero por nacionalidad Marruecos, Argelia y Magreb en general, digamos que es la otredad por definición. Bien, esta sería la comparación, pero bueno, hemos llegado aquí. Este es el grupo de dominicanos que apoyó a Maroto. Es decir, también esto lo vamos a ver. O sea, los odios, si existen, son odios cruzados. No estamos más que en un periodo inicial de las relaciones interétnicas en un contexto como el nuestro. Solo estamos en los inicios. Esto lo dice muy bien Stenberger cuando dice van dos pasajeros en un tren, en un compartimento, y como solo van dos, pues deciden que van a sentar las piernas en el asiento adelante, las maletas van junto a nosotros, y vamos cómodos. Bueno, a la siguiente parada entran otros dos, y ya empiezan a ser molestos. Empiezan a ser molestos porque ya entras, te tienes que sentar en tu sitio, tienes que coger la maleta y ponerla en la balda, y ya empieza a ser molesto. Y en la siguiente estación, cuando suban otros dos, los cuatro primeros han hecho piña para machacar a los otros, a los dos siguientes. Es decir, que estos son elementos constantes. Esto no lo vamos a cambiar, y el famoso vídeo que hicisteis, Rosabel, con el amigo Achaga, ahí lo ponía básicamente todo, no lo voy a poner, no sé si la mayoría habéis visto el vídeo de Gora Gasteiz, ¿no lo habéis visto? Lo ponemos a rodar. Nico Neri dice Dios calentando el ambiente. Ahora no sale. Bueno, ya lo siento. Estos son los cambios de PowerPoint a software libre, estas cosas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que dice en el fondo Achaga es: tú tienes un colectivo abstracto, lo condenas previamente, le adjudicas todas las maldades del mundo mundial, y esto es como las ideas que están en el polvo. La verdad es que el vídeo es sublime, O sea, me parece que tiene todos los elementos, y con esto se puede incluso dar un curso. Hay unas ideas en el polvo, la atmósfera está cargadita, eso se puede condensar bien en los medios de comunicación y lo agranda, ¿no? Y dice, claro, luego es muy importante tener mando y tener poder, claro, porque el que tiene poder normalmente dice tiene portavoz, y el que no tiene poder no tiene portavoz. ¿Y qué es lo que hacen los discursos? Pues apelar a lo peor. Como dice él, hay un mal en el fondo humano que solo lo controla de dos formas: o con cultura o con religión, o con ideología, con que según qué ideología también, o sea, no con ideología en abstracto, con cultura, religión o ideología. Yo últimamente estoy en una fase de vuelta a la religión, pero ya os lo explicaré en otra ocasión, hoy no toca. Surgen unos precipitantes, surgen unos miedos, surgen unas fobias, y la agresión se pone a flor de piel. Entonces, resultado, sociedad indeseable. Y entonces, incluso él dice, es que igual tenemos que empezar a recuperar determinadas tradiciones culturales, religiosas, ideológicas, ¿no? Y él habla del ejemplo del buen samaritano, que es compasión, mirar, ver, acompañar, ¿no? El buen samaritano. Y él dice, igual tenemos que empezar a mirar esas tradiciones, porque es lo que estamos viviendo en una época en la que el neoliberalismo rompe básicamente toda la dimensión comunitaria de las relaciones sociales. Y cuando se rompe la dimensión comunitaria, se apela a lo peor, los precipitantes están ahí, los miedos están ahí, y se monta el rollo. Se monta el rollo hasta tal punto, pues que bueno, pues que luego siempre hay un tipo, y acordaros de la película famosa aquella de Crash, donde todos estaban cabreados con todos, solo hace falta que un tipo, pues al final piense que el otro no le arregla bien la puerta y le pega un tiro. ¿Os acordáis? La película de Crash. O surge también, pues quizá el tipo que tiene unos malos valores, o tiene unos valores tradicionales, como en el Gran Torino, que le parece indeseable pasar un determinado límite. Entonces, hay que pensar entre Crash y el Gran Torino, porque probablemente en el Gran Torino todavía queda el tipo
que tiene 4 valores. Odia al prójimo, pero hay unos límites de los cuales no está dispuesto a pasar, ¿no? Y en CRAS, pues igual tenemos ya la situación en la que todo el mundo está descomunitarizado, porque al final lo que ocurre siempre es lo mismo. Es decir, cuando algo está a flor de piel, alguien calienta el partido, pues al final hay agresión en la grada, ¿eh? Pues bueno, pues esto es lo que hay que terminar dando las gracias a los que ganan, y sobre todo lo que no se puede hacer es votar en broma, ¿eh? Eso es lo que no se debe hacer de ninguna forma. Pero bueno, ¿yo a dónde quiero ir con todo esto? Porque he traído mucho material. Tengo demasiado material y solo voy a dar el imprescindible para esta media horita. Dice Zizek, el famoso chiste, mi chiste en mi filosofía, y este es un peligro que corremos también nosotros. Cuando dice Zizek aquello de el chiste famoso de que ¿qué haces aquí cuando llega alguien pues un poquito bebido una noche a casa y está debajo de una farola, ¿no? Y dice, ¿qué haces aquí? Estoy buscando la llave. ¿Por qué? Pues la has perdido aquí. No hay en la oscuridad. ¿Y por qué miras aquí? Porque hay luz, ¿no? Entonces, bien, dice con esto que el populismo lo que hace básicamente es esto. A ver lo que se ve, o el mal populismo, porque también hay un buen populismo, pero ahora lo están machacando, pero bueno, también es otro tema para otra ocasión. De lo que se trata es que el populismo básicamente viene y hace esto, ¿no? Es decir, ve quién está debajo de la farola, y los grupos que se ven debajo de la farola son grupos fácilmente manejables. Pero estamos intentando también, quizá, con definiciones como, no, si queréis discutimos, pero voy a discutir poco, no te van a dar esto, con definiciones como delitos del odio y tal, igual también estamos poniendo una farola equivocada, Igual estamos viendo más de lo que hay. Igual, en vez de una llave, hay un caramelo, o no sé lo que hay, y pensamos que es otra cosa. Es decir, cuidadito, que aquí, con las definiciones hay que tener mucho cuidado, porque desenfocar y exagerar está mal por todos lados. De una exageración o de un desenfoque no puede haber un buen tratamiento. Es decir, si yo tengo cáncer, no tengo unos angelitos o que me están removiendo el estómago. Entonces aquí hay que ponerle, de alguna forma, un equilibrio. Bien, os voy a dar unos datos para asustar, pero unos datos que a pesar de todo son maravillosos. ¿Cree usted que hay fraude en Euskadi? Sí, muy extendido, 64%. Fraude sí, pero no para tanto, el 12%. No hay fraude, el 5%. Es decir, 3 de cada 4 personas piensan que hay fraude, pero todos pensamos que el defraudador es el otro. Esto es muy importante. Segundo, recibes más de lo que das en esta sociedad, recibes más o menos lo mismo de lo que pones, recibes menos. También aquí, pues un 66, 2 de cada 3 piensan que ellos son aportantes netos. Aportantes netos. Y que todos los demás estén chupando de lo que él aporta. Bien. ¿Quién es suficientemente protegido en Euskadi? ¿Mucho o poco? Entonces te dice la sociedad vasca, ¿mucho o poco? ¿Mucho o bastante? El 63% los inmigrantes, piensa. Y el segundo grupo más protegido, según la gente, según la población vasca, son los pensionistas. Y luego las personas discapacitadas, pero ya 20, hemos pasado de 63 al 20. 63 al 20. Personas que viven solas del 19, personas mayores a su cargo el 19, familias discapacitadas a su cargo el 18, los y las paradas, bueno, ya veis ahí que las cifras luego bajan. A mí este gráfico, leído así, me preocupa, pero leído así me preocupa más. Es decir, hay un 83% que piensa que los y las jóvenes no tienen ninguna protección. Hay un 76% que piensa que las mujeres trabajadoras no tienen ninguna protección. Hay un 72% y va así. Y luego ya el remate es cuando le dices a la gente, porque yo pienso que está en la zona del desamparo creciente que siente mucha gente y que es muy peligrosa para los temas que tenemos aquí, del desamparo que tiene. Entonces, cuando le dices, oiga, y si estuviera en tus manos, ¿usted cuánto protegería a estos colectivos que le señalaba anteriormente? Solo un 3% dice que protegería mucho, bastante, a la población inmigrante. Bueno, pues
Esto son elementos de contexto que tenemos que tener de alguna forma en cuenta. Y ahora voy a ir a la última parte de mi intervención, que no sé si, como no controlo el programa, sí. Vamos. Voy a toda velocidad para atrás, PowerPoint-an egiten dut, nahi dudarentzako. Esta. Vamos a ver. Hace 3 años, un grupito coordinado por Imanol Zubero, escribimos para el informe FUESA lo que nosotros consideramos como círculos viciosos de la economía moral del bienestar. Y ahí veíamos que había como 6 círculos. Había primero un círculo de la desconfianza, que era que cuando la gente percibe corrupción real o simplemente percepción, refuerza la desafección institucional, el desapego político y el relativismo ético, lo que favorece el desarrollo de la corrupción misma, porque en vez de una cultura cívica se sustituye esto por una cultura cínica. Luego veíamos que había un círculo del resentimiento. Este es un círculo que hay que tener muy en cuenta. Y decíamos, si la salariario medio, el que tiene nómina, siente que está perfectamente controlado, sin embargo considera que otras personas menos controladas que él defraudan, lo que provoca un malestar profundo que le lleva a relacionarse con los impuestos o con la sociedad, los impuestos en la medida en que puede ser pues una metáfora de la sociedad, ¿no? A relacionarse en términos exclusivamente de coerción, por lo cual exigirá que tenga un retorno, eso cuánto pone usted, más o menos el 66%, y se convierte en cliente y deja de ser ciudadano. Pero sobre todo lo que hace es cabrearse, cabrearse mucho. Luego hay un círculo de la impotencia política, ¿no? Quienes creen que tienen poder, quienes creen que el poder político está condicionado por los intereses, se muestran menos satisfechos con la democracia, confían menos en la capacidad de la política para reducir las desigualdades y evalúan más negativamente la calidad de los servicios. Resultado creciente, desafección política y debilitamiento de la política democrática. El círculo de la exclusión. La exclusión social y el abstencionismo se solapan generando una radical exclusión política de las personas y colectivos más vulnerables, es decir, de aquellos que objetivamente más partidarios deberían ser de tener un bienestar universalista, pero esta gente no tiene voz. Luego había también el círculo de la precarización laboral, ¿no? De cómo estaban los insiders y los outsiders y cómo al final, pues también aquí lo que trae es que, vamos a ver, aquí también trae el resultado de un reforzamiento de la ambivalencia ciudadana ante el estado de bienestar. Y al final estaba el círculo del sentimiento de desamparo, ¿no? Aunque, como hemos visto, son las clases bajas y la clase profesional de cualificación media las que más están perdiendo con la crisis, la recomposición del discurso ciudadano sobre el estado de bienestar en España parece estar siendo impulsada por unas clases medias que se sienten maltratadas por el poder político y por agraviadas frente a otros colectivos sociales que, en su opinión, reciben mucha más ayuda y protección del Estado. El resultado es la ruptura de la universalidad y la conversión del espacio de las políticas sociales en un campo de lucha entre grupos de interés. Vamos a ver. Estos 6 círculos, que actúan unos con otros y unos a favor de otros, y casi todos en círculo de retroalimentación, nos están generando en este momento un contexto básicamente de profunda desafección, de sensación de desamparo y de que la gente dice, ¿y a mí quién me cuida? Había un sector, además dentro de este sector, que es el sector más pobre, que es el gran perdedor y que no tiene ningún portavoz, que es las 2 decilas últimas, de las 10 decilas de las clases sociales, las 2 decilas últimas, dentro de los más pobres. Estos sí que están purgando la crisis y están pasando a una situación, digamos, de ninguneo objetivo. Y nadie habla de ellos, y además nadie habla de ellos, ni ellos tienen portavoz, y además están fuera del sistema y además no votan. Con lo cual lo que tenemos es unas clases medias cabreadas. Y Eddie Hobsbawm, en Bilbao en 2012 o en 2011, un año antes de morir, el famoso historiador inglés, en las jornadas de Gutun Zuria, dijo una cosa: estoy empezando a ver síntomas como los de los años 30
del siglo pasado en Europa. Porque cuando se calientan y se cabrean las clases medias, normalmente en un momento en que está tapado el ascenso, normalmente empiezan a surgir formas de prefascismo, protofascismo o, digamos, cosas similares. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues que yo, más que en las definiciones, me iría a los contextos. Porque me da la sensación que por las definiciones, en este momento, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de quiénes son amigos, quiénes son enemigos y cómo podemos actuar y dónde debemos actuar. Porque tenemos que actuar sobre todo sobre estos elementos de contexto. Sobre estos elementos de contexto. Y yo creo que además muchas veces tenemos un peligro, y desde ese peligro quiero hablar yo cuando hablamos del otro y tal, tenemos un peligro, y es que a la gente que peor está pasándolo y a la gente más desamparada en nuestro propio sistema, muchas veces les consideramos xenófobos. Y les consideramos xenófobos gente que estamos, digamos, en la zona del confort, ¿no? Vamos a ver, si vemos en Euskadi quiénes son los más tolerantes y quiénes son los menos tolerantes, nos vamos a encontrar que el perfil de personas con menor umbral de tolerancia son dos. Hay uno que es el que está pasando una mala situación coyuntural que probablemente se va a transformar en estructural, gente que va a tener muy difícil reincorporación a la integración social, por lo menos desde el ámbito laboral, salvo que establezcamos otros medios de incorporación social, que son la gente que no tiene estudios o que tiene estudios primarios o sin estudios. La gente que como mucho gana hasta los 1.000 euros. Los insatisfechos, lógicamente, con su situación actual en términos de situación económica. Los que han sufrido un impacto alto de la crisis. Los que tienen unas malas perspectivas de cara al futuro. Este es un sector que hay que mimar. Este es un sector al que hay que decirle un mensaje: a ver, nosotros estamos con vosotros. Y este es un sector que además, parte de este sector, ha sido desplazado de sus posibilidades laborales por la población inmigrante, porque en el fondo compiten por los mismos recursos, los mismos empleos, las mismas escuelas, los mismos... Es decir, al final, este es el sector que, en la parte de abajo de nuestra estructura social, está en competencia con la parte más alta de la estructura de la población inmigrante. Y aquí tenemos que andar, en vez de culpabilizar, hay que echar una mano a las dos partes. Porque la integración de la inmigración o la incorporación del local es la misma pelea. Entonces aquí hay que andar con pies de plomo. Donde sí tenemos la gente que probablemente puede odiar sociológicamente y ver el conjunto de características que en Euskadi serían los que caracterizarían a este grupo son gente mayor, católica practicante, probablemente errandún, con un sentimiento predominantemente español, o que se define como español, explico luego, que se siente muy de derechas o se define de centro, es decir, es un público que de alguna forma no admite la otredad, ni ninguna otredad. Es una gente, ni todos católicos lo son, es decir, es como, digamos, un conjunto de características que reunidas podríamos ponerle una categoría, como una especie de restos del franquismo sociológico. O digamos que podría ser una extrema derecha, o digamos un grupo muy altamente, que tiene muy poca tolerancia a la diferencia. Es gente, algunos elementos son de inseguridad simplemente por cuestiones de edad, es decir, porque son mayores, y otros elementos son por pura ideología. Gente que no entiende. Bien, igual en este grupito rojo tenemos que estar, estos sí son realmente un adversario a batir al que hay que plantearle guerra ideológica sin cuartel y por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire. Ahora, a los azules lo que necesitan básicamente es amparo. Amparo institucional y amparo social.
porque si no, ahí tenemos un terreno maravilloso, no para los delitos del odio, pero sí por lo menos para la discriminación de las poblaciones no autóctonas, y que va a reclamar que ellos son de casa. Y como todo Estado quiere ser nación y toda nación quiere ser Estado, pues en el fondo siempre va a haber una preferencia a los nacionales. Y con esto acabo.